El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, es nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Rossi? Bienvenido a TV Ciudad, Informe Capital. Un gusto, a las órdenes. Vamos a repasar antes de empezar a conversar largo y tendido algunos temas de la agenda en materia de infraestructura del país. Largo y tendido. Tras la adjudicación al consorcio Vía Central del proyecto de infraestructura ferroviaria que unirá Paso de los Toros y Montevideo, un desarrollo fundamental para que UPM transporte la producción de una eventual nueva planta, el comienzo de las obras está cerca. Se prevé que los trabajos empiecen a principios del año que viene, lo que en los últimos días potenció inquietudes de vecinos y vecinas de los barrios capitalinos atravesados por el viejo ramal ferroviario que ahora se transformará. A futuro, por allí podrán circular trenes capaces de transportar cantidades de toneladas sin precedentes en el país a velocidades también inéditas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas encara un proceso de expropiaciones que determinará que mucha gente deje su actual hogar o pierda una parte. Otras personas, aún sin llegar a ese nivel de afectación, preguntan por el impacto que el aumento de frecuencias y cargas generará en la estructura de las viviendas. La obra de 273 kilómetros, que se construirá pese a que UPM aún no decidió si hará una nueva planta, también servirá para que otros sectores de actividad envíen su producción hacia el puerto. Esta posibilidad está ligada a otro de los desafíos que encara el Ministerio, el estado de unas rutas nacionales sobrecargadas, que se busca recuperar mediante un aumento de inversiones no siempre suficiente. Rosy, vamos a empezar por lo último. ¿Qué le parece de los temas? Mire que tenemos una cantidad de temas, ¿eh? Sí, está bien, yo tengo tiempo. Está muy bien. Nosotros hasta las 20, más no. Pero por ejemplo, Sí. al final dijeron rutas siempre sobrecargadas. Y es cierto, el mantenimiento de las rutas siempre van a ir de atrás. Pero hay una transformación muy grande en la red vial del país en este momento. Sí. Y las que no están ya recuperadas están en obras. Y ha cambiado aquella consigna que desde el año 2014 veo que se repite, de las rutas son un desastre, son intransitables, se ha ido transformando en que las rutas han mejorado sustancialmente y que las rutas que no están mejoradas todavía tienen obras ya previstas. Sí, nosotros era uno de los temas que teníamos previsto abordar, sobre todo porque a veces hay voces que dicen, bueno, pero la calidad se ha mejorado mucho, pero la calidad quizás no es la mejor. Pero yo quiero dejarlo de las rutas para después, si me permite. Bueno, porque quiero empezar... Si no se olvida... No, sí. no me olvide, No, lo tenemos acá seguro. subrayadito. Pero, ¿sabe por qué? Porque estamos, sobre todo en Montevideo, aunque no llegamos a todo el país, y acá va a cambiar mucho la ciudad con la llegada de concretarse esta planta de UPM, de concretarse la llegada de este ferrocarril directo al puerto. Y además ha tenido reuniones con vecinos, que nosotros aquí en Informe Capital hemos cubierto. ¿Qué conclusiones saca de estas reuniones con los vecinos? Digamos, ¿qué es lo que han recibido ustedes también que se devuelve, que se pueda devolver, ¿no? Porque hay preocupación, la gente tiene miedo de que si la casa le va a temblar, si va a perder plata con las inversiones que tienen y demás. Alguna gente tiene ese temor, pero antes de ese temor, cientos de personas a lo largo de la línea a Paso de los Toros recibe la comunicación de la expropiación necesaria. Y eso genera siempre una inquietud, una incertidumbre, porque no es difícil comprender que si a mí me llegan, me golpean la casa y me presentan un cedulón que me va a cambiar la vida, eso genera hasta discusiones en el seno familiar. Le cambiamos la vida a la gente sin preguntarles antes. Entonces, hay sin embargo planos diferentes. Yo le puedo decir que en la decena, cientos de procesos de expropiación que se están llevando adelante con los vecinos de la vía férrea, hay un muy alto porcentaje de respuestas positivas, que es la expresión de que hay un clima favorable de la gente, tanto al nuevo ferrocarril como a la instalación de la planta. La opinión mayoritaria de la sociedad uruguaya ampliamente favorable a esto. Desde luego tienen preocupaciones, quieren tener las compensaciones correspondientes y justas,
y surgen problemas y dificultades que son los motivos por los cuales vamos recorriendo en forma sistemática muchos días en distintas localidades y zonas del país. Hay también algunas personas que tienen más bien una definición ideológica que no necesariamente está vinculado a dónde reside. Pueden residir lejos de la vía y sin embargo tienen una posición ideológica contraria al proyecto del ferrocarril y a la instalación de estas obras vinculadas al funcionamiento UPM. Y este maravilloso país permite que den esas opiniones. Por supuesto, libertad de expresión antes que nada. Y nosotros, pero no solo la libertad de expresión, es también el derecho, el legítimo derecho a dar su opinión en cualquier instancia pública que exista. Y de algún modo eso fue lo que aconteció recientemente en Capurro. La mitad o más de la mitad de la población que estaba ahí presente prácticamente no tuvo oportunidad de hablar de sus preocupaciones, que es el vecino que tenía el predio que era expropiado, el que estaba junto a la vía. Y sin embargo vimos que hubo algunos planteos muy airados, algunos un poquito violentos, pero que eran gente que traía su fundamentación, que leía escrito y que tiene una posición tomada, aunque no vivían cerca de la vía. Algunos lo dijeron expresamente, vivo lejos de la vía, Rossi, pero tengo una posición y es legítima. Y mi obligación como ministro es escuchar y escuchar no solo con respeto, sino con atención, para tratar de ver cuál es esa preocupación. Cuando estuvo acá, el 2 veces intendente Mariano Arana planteó, por ejemplo, para ir a temas concretos, ¿no?, respecto a esto, que quizás habría que buscar otra salida, por ejemplo, para Puntas de Sayago, sí, ¿no, Martín? Sí, fue que oeste dijo, de Montevideo. Y no al puerto que en principio ya estaría bastante ocupado. Es una de las opiniones que nosotros escuchamos siempre con respeto, la de Mariano Arana, que claramente él tiene una opinión un poco romántica de cómo se desarrolla la ciudad, pero en la ciudad es necesario resolver problemas, que la gente tenga trabajo, que tenga salario, que se resuelvan en concreto. Es decir, yo puedo imaginar la mejor solución, pero después, cuando llega el momento de llevarla adelante, yo tengo limitaciones de recursos, exigencias de tiempo. ¿Era más caro Punta de Sayago? Era enormemente más caro. Había que hacer una vía nueva hacia allí. No solo una vía, no hay puerto. No, un puerto nuevo aparte. Es decir, el puerto de Montevideo... El que quedó a medias. El Uruguay existe porque hay un puerto de Montevideo. Por eso existe el Uruguay, por eso existe Montevideo. El puerto fue antes que todo esto. El puerto de Montevideo, desde luego que nosotros podemos imaginarlo con áreas, con mesitas para ir a pasar el verano y ir a comer un pancho. Podemos pensar y soñar en Puerto Madero, o podemos soñar en el puerto de Génova, donde hay cosas maravillosas alrededor del puerto viejo. Pero para tener un puerto viejo hay que construir un puerto nuevo, y el puerto nuevo exige una inversión que el país no está en condiciones de realizar fácilmente. Son muchos miles de millones de dólares que hay que invertir para ese puerto nuevo ubicado en otro lugar. Ahora, ministro, para ir a temas concretos, sí. Entonces, uno puede tener la mejor idea y la mejor voluntad, pero después, como hacemos en nuestra casa, tenemos que ir resolviendo las cosas paso a paso, de acuerdo a lo posible. Temas concretos, expropiaciones, ¿no? Uno ha escuchado muchas veces hablar de las expropiaciones, cuando por una obra que se supone que responde al bien público, uno tiene que dejar un bien, un predio, y recibe un pago a cambio. ¿Cómo se calcula cuánto cobra cada persona? Hay una ley, primero, que es muy avanzada en el Uruguay y que es también vieja, la ley de expropiaciones, porque es lo que permite el desarrollo de la obra pública. Existe además un protocolo, un procedimiento que establece a los profesionales universitarios que realizan el proceso de expropiación, ingenieros, agrimensores, escribanos, asistentes sociales, le dicen cómo conducirse en la negociación con las personas. Pero la propia ley tiene establecido
que si no se llega a un acuerdo voluntario entre las partes, ellos pueden ir a un juicio donde la justicia va a determinar sus derechos. Y sabe una cosa, en todo este proceso, con cientos de expropiaciones, no sé si llega ya a la decena, a 10, los procedimientos que están en juicio. Es legítimo que cuando uno está negociando algo, uno siempre aspira a la mejor solución. Y no siempre quienes dialogan con él están en condiciones de darle la respuesta que le dé satisfacción total a su requerimiento. Ahora, ¿esos dineros se comparan con los precios de mercado de los inmuebles? Yo le diría que están un poco por encima. Están por encima, hay porque un extra. alienta, porque eso es lo que facilita la solución. Y una más de mi parte con este tema, para no hablar de los vecinos que desde lejos cuestionan, los que se van a quedar ahí. Cuando dicen podemos tener problemas estructurales por la frecuencia de los trenes y el peso histórico en este país, ¿tienen razón? ¿Hay algo para decir? Es muy razonable la preocupación. En realidad, quien vive cerca de la vía, en mi caso, por ejemplo, sabe que poco a poco uno se acostumbra y casi que puede duerme sin notar si pasa el tren o no. Pero quien no está acostumbrado a vivir en la vía, en los primeros tiempos nota la diferencia. Y efectivamente, el ferrocarril siempre ha generado vibraciones y esas vibraciones no solo no lo dejan dormir a uno, sino puede afectar construcciones y demás. ¿Van a ser mayores? Sin embargo, no van a ser mayores, van a ser menores. Pero además se está estudiando como nunca se estudió este tema, porque se están estudiando las vibraciones, se están estudiando las afectaciones, las contaminaciones sonoras, se está estudiando muchos de los elementos que generan una preocupación. Y yo no descarto que pudiera haber en alguna circunstancia un efecto, pero ese efecto será compensado, será asumido por el Estado en su proyecto de llevar adelante la construcción del ferrocarril. Hablando de la construcción del... No van a ser mayores porque la tecnología ha hecho que los nuevos equipos, aunque tengan más potencia, son mucho más amigables. Y porque la propia red vial es una red vial que se va a construir con la tecnología de este siglo, no la anterior. Ministro, ¿qué pasa si las obras, para que me responda en corto, porque si no, no llegamos a las preguntas, a las respuestas? ¿Qué pasa si...? Y la libertad de expresión mía no existe. La acotamos, está acotada. ¿Qué pasa si las obras finalmente, si la obra de UPM no se hace, no se concreta? ¿Se construye igual? ¿Lo tenemos ya? Sí, porque el ferrocarril, primero, el Uruguay necesita un sistema de ferrocarriles para el futuro. Ahora, eso lo sabemos desde hace años y hace años no se concreta. Bueno, pero esta es una oportunidad. Nos hemos decidido a este cambio del ferrocarril central, que se llama central desde siempre, porque es una gran oportunidad para construir la columna vertebral del ferrocarril desde el cual se pueden construir las demás derivaciones. Hoy tenemos en el resto del país vías viejas, insuficientes, débiles, con un sostén también débil. Vamos a hacer un ferrocarril del siglo XXI en ese tramo. ¿Y solo para carga? Y esa carga, no, habrá pasajeros también, pero la condición es que exista carga. Y esa carga, nosotros pensamos que vamos a tener 2 millones de toneladas, cosa que nunca se transportó de UPM, pero además tenemos la posibilidad de recuperar la carga que antes el ferrocarril transportaba y que dejó de transportarlo porque no había seguridad. ¿Y de cuánto hablamos en toneladas? Y bueno, hay estimaciones, pero... ¿Menor a los 2.000 de UPM? No, puede ser algo mayor. ¿Puede ser mayor? Puede ser igual o mayor. Ajá. Así que eso por un lado, el ferrocarril vale la pena por ese proyecto. Pero además, la hipótesis de que UPM no termine de concretar, yo la veo cada día que pasa más lejana. Más remota. Y yo le diría que, bueno, ellos no lo dicen porque tienen una agenda
y porque con esa agenda negocian no solo con el Estado uruguayo, con los empresarios particulares y demás. Pero los árboles que van a procesar en el momento que la planta dentro de 4 o 5 años esté instalada y terminada, ya están plantados y son grandes. No son chiquitos, ya son grandes. Tenemos que hablar de las rutas y no quiero que se vaya sin hablar del dique Maguá, así que digo, y ya nos están corriendo con el tiempo. Bueno, usted tenía tiempo hasta las 8. No, hablando de las rutas, Sí. cuando estábamos preparando la entrevista, el año pasado se anunció una cifra récord, ¿no?, de inversión justamente en rutas. ¿Cómo sigue este tema? ¿Se va a seguir? Esa cifra vieja era récord, porque ahora el récord va a ser de 2018. Por ¿Cuánto eso, más? ¿cuál es? Y porque vamos a superar, vamos a estar en los 500 millones, fueron 480 el año 80, pasado, sí. y estamos por encima del 1.500.000 y pico largo, capaz que 600.000 millones de inversión en rutas. Esto significa una cifra importante para lo que es la historia del país. Pero lo fundamental es que lo vean ustedes recorriendo el país. Se están transformando las rutas. Estamos en algunos casos manteniendo rutas y manteniendo el estándar. En otros casos haciendo tareas de bacheo que siempre serán necesarias. Pero hay una franja de trabajo que es la recuperación de rutas que no estaban preparadas para esta carga que se multiplicó por 5 a nivel general y que en la forestación se multiplicó por 6,8 y ahora las estamos preparando desde la base. El 26, este mes, el 26, habilitamos el primer tramo de la Ruta 30 y ya vamos a mostrar cómo está el segundo tramo construyéndose. La 30 estamos y hablando los de puentes. Salto para No, que... de Artigas, de Rivera Artigas. Y fue la ruta más reclamada porque era una zona crítica. En junio del año próximo, a lo mejor antes, vamos a tener terminada la ruta 26, donde ya tenemos obras terminadas, pero se está trabajando a muy buen ritmo para completar los 200 y pico de kilómetros de la ruta 26. La ruta 2, que era una ruta que se reclamaba por el turismo y el acceso de los argentinos, bueno, ya de Cardona a Río Negro está toda nueva y de Rosario está medio tramo hasta Cardona, ya pronto, y se está trabajando y a fin de año va a quedar prácticamente terminada toda la ruta 2. Claro, La ruta 7. Para no decir, porque digo, o sea, yo no estoy anotando Todas la las cantidad de rutas. rutas, pero digo, para hablar de, por ejemplo, y atarlo con lo del ferrocarril, el gasto en rutas va a ser menor si finalmente se construye, se concreta el ferrocarril. El Uruguay va a seguir creciendo en carga, va a seguir generando carga nueva, porque los uruguayos necesitan producir más y trabajar más. Por lo tanto, se van a seguir precisando rutas que tendrán que ser mantenidas y que van a exigir inversión y que necesitan incluso concretarse nuevas rutas de futuro. Y si los accesos quedaron chicos, ¿no? Y tendrá que terminar el ferrocarril. Fíjese usted, la interbalnearia debe ser una ruta de las mejores que tenemos. Sí. Y sin embargo, usted decía que habría que ampliarla. Pero no estamos ampliando la interbalnearia, pero estamos por inaugurar la doble vía de la Ruta 8 entre Pando y la Ruta 11. Vamos a construir, ya está construyéndose la doble vía de la Ruta 101 del aeropuerto hasta la Ruta 8. Con eso estamos de alguna manera ayudando a equilibrar el flujo hacia el este. No va a ser suficiente porque esto va a seguir creciendo. La Ruta 5 tendremos que ampliarla en doble vía unos kilómetros más. Se están haciendo terceras vías auxiliares en buena parte de la Ruta 5, de la Ruta 3, de la Ruta 1. Ministro. Entonces, ¿y hay entonces? mucho para hacer y se está haciendo. Hace poco... Pero en el futuro, sí. si usted me deja brevemente, si podemos, porque un segundo más, falta mucha cosa. segundo más. En el futuro, la Ruta 4, que es una ruta que está inconclusa, habrá que terminarla. La Ruta 6,
que no puede usar ese puente que se hizo y que se dejó inconectado, habrá que conectarlo, porque con eso vamos a habilitar para que puedan producir otras zonas del país que hoy están poco comunicadas. Esta es una tarea permanente y a mí me entusiasma, pero exige esfuerzo todos los días. Que lo entusiasma nos damos cuenta porque no nos deja meter una. Permítame preguntarle porque se nos va el tiempo, Rosy. Arriba. Hace poco hablando de estos temas ante parlamentarios, desde el Partido Nacional algunos diputados del interior le reprochaban la calidad de algunas de esas obras y ponían algunos ejemplos. ¿Qué dice el Ministerio? Que se está trabajando muy bien, hay que diferenciar el tipo de ruta, pero se está trabajando muy bien y se está controlando, porque a veces en el proceso, por distintos motivos, puede haber un tramo que falle, un pozo que se hace. Bueno, pero las rutas todas que se construyen tienen una garantía de 3 años para irlas reparando. Esto fue de siempre. Acá usted dijo de qué partido podían ser los legisladores, no importa de qué partido. En el Uruguay estamos muy acostumbrados a tomar todas las cosas como elemento de discusión político-partidaria, y no todas las cosas son político-partidarias. Hay esfuerzos que son del país en conjunto y conviene a los uruguayos en su conjunto. Nosotros sabemos que se está trabajando bien, que se ha incorporado tecnología, que se ha incorporado equipamiento por parte de las empresas, que hacemos un buen control de obra y seguimiento de la ruta y que trabajamos mucho todo el día. Entonces, esos elementos a veces tratan de utilizar una pequeña anécdota, un pequeño raspado, un pequeño pelado, para tratar de convencer que todo está mal. Cuando empezó el periodo de gobierno, Vázquez hizo anuncios que en su momento fueron resonantes por la cantidad de miles de millones de dólares que se anunció que se iban a invertir en infraestructura, de los cuales se dijo 2.360 millones eran para vialidad. ¿Se va a ejecutar al final del quinquenio la totalidad de esa cifra? Y vamos a estar muy cerca, y si depende de nosotros lo vamos a superar. ¿Muy cerca es capaz que un poquito más abajo? Capaz que más abajo, capaz que más arriba. Estamos trabajando teniendo esas referencias. Y le digo una cosa, esas referencias no son caprichosas. Esas referencias no las pusimos nosotros mismos porque era lo que estimábamos, que era el esfuerzo que teníamos que hacer para salir de una situación de déficit y pasar a una situación satisfactoria, que no quiere decir que se resuelva todo ni que haya que trabajar en el futuro. Quiere decir agarrar rueda. Y esa cifra nos vamos a aproximar mucho a ella, a pesar de que, como ustedes saben, los proyectos de PPP, que eran las grandes vedettes, sí, quedaron muy rezagados en el tiempo. Y eso, que significó una limitación de la inversión, lo sustituimos con un esfuerzo que nos salió muy bien en colaboración con la Corporación Nacional para el Desarrollo y la CBU, la Corporación Vial del Uruguay, que a través de determinados mecanismos lograron captar recursos suficientes para transferir al Ministerio de Transporte, y eso se va amortizando con los peajes y con algunas transferencias que del presupuesto el Ministerio hace llegar. Bien, ministro, le cambio de tema, nos quedarían unas cuantas cosas, porque digo, hasta la concesión que hicieron para que estuvo para el ferrocarril también ha dado mucho que hablar. ¿Qué concesión? ¿No? Y la concesión, a ver, déjame el nombre. La adjudicación. La adjudicación, perdón. Bueno, pero eso pasa en todos los proyectos. Bien, pero igual ahora antes no... Y sabe una cosa, está sí, en el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas dará su opinión. Está Vía Central, no me ahí. acordaba el nombre. Hablamos de las críticas de Acciona, que fue el consorcio que no fue transparente, que pidió una prórroga. Eso es un problema comercial. Las empresas quieren todas ganar y tienen que además cumplir. Bien, pero no quería, digo, eso como uno de los temas que nos queda y se nos está acabando el tiempo, pero yo, acá también seguimos en Informe Capital mucho el tema que tiene que ver con el dique Mauá, que finalmente, bueno, no se fracasó el proyecto que había presentado Buquebus para sacar del puerto la parte de pasajeros, ¿no? ¿Es inviable que permanezca todo lo que es la terminal de pasajeros en el puerto de Montevideo, donde está ahora? No es conveniente. No es conveniente que siga. ¿Y hay un proyecto alternativo que plantea?
No es conveniente que siga ahí porque genera conflictos entre el transporte de carga y el transporte de pasajeros. Es notorio esos conflictos y la verdad que tendríamos que buscar por Montevideo y para facilitarle a los turistas la posibilidad de llegar a Montevideo una mejor ubicación. Nosotros creíamos que la idea de Magua era una muy buena idea, pero era eso, era una idea, una iniciativa privada. El tema se discutió de todo, se dijeron muchas cosas. Yo no voy a volver a repetir. Una de las partes más duras era que no se quería que se vendiera, ¿no? Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el proyecto. Bueno, era parte del proyecto que Buquebus defendía. Eso era un... No, las cosas... Bueno, la información se distorsionó. La información se distorsionó, por eso yo no estoy interesado en hablar de nada. Lo que le digo pero es se distorsionó que... porque hubo quienes discutieron algo que no estaba planteado. Porque se discutieron cosas que no existían. El proyecto era una idea, proyecto propiamente dicho no existía. Y el proyecto tenía que reunir algunos elementos. Esos elementos incluían la transferencia de 2 padrones y esos 2 padrones, para poder transferirlos, se le pidió al Parlamento. El Parlamento tenía que decir que no o decir que sí. Sin embargo, el Parlamento no terminó de expedirse. Solo tuvo una cámara. Se resolvió a nivel de la fuerza política que en función de toda una discusión que nada tenía que ver con la iniciativa, terminó decidiendo dejar eso congelado. Y bueno, está congelado, está ahí. La necesidad de una terminal de pasajeros sigue existiendo. Y yo no quiero perder tiempo discutiendo nada. Quiero seguir pensando y buscando alternativas para una terminal de pasajeros. Puede haber otros lugares, puede haber otros lugares. Puede haber algún camino de solución, puede haber algún camino de solución. Pero mientras tanto, no aporta nada seguir discutiendo la pornografía, ¿verdad? Ahora, Rosy... no, pero era así, tenía un proyecto alternativo. Suena fuerte eso de la pornografía. Son porque inquietudes de los vecinos, fueron ¿no? vecinos organizados. No, vamos a no confundir. En algunos casos sí. En vecinos, por cierto. Claro. Todas las opiniones son respetables. ¿Por qué pornografía? Entonces? Empezamos por ahí. Todas las opiniones son respetables. Algunos son opiniones en función de su visión, de su convencimiento, de sus intereses, y todo eso es legítimo. Algunos hacen de esto una filosofía. Y bueno, y en el ferrocarril y ahora en esto del puerto Magua y de repente con los bañados de Rocha y aparecen las mismas voces y los mismos actores. Por eso digo que eso llama mucho la atención, pero en realidad los problemas del país no se superan solamente con esos planteos, se superan buscando alternativas y soluciones que superen las dificultades. Para salir de ese punto en particular, uno está acostumbrado a que si va a Buenos Aires desde Montevideo, desde el centro de la ciudad, Ciudad Vieja, accede rápido al puerto, en Buenos Aires baja en Puerto Madero, que es muy cerca del microcentro porteño. Excelente. La nueva terminal, ¿debería estar en la ciudad o quizá nos tengamos que ir haciendo la idea de una terminal fuera de la zona urbanizada de Montevideo? Yo creo que lo que aporta es que caminando se salga de la Plaza de Mayo y se llegue a la Plaza Independencia. Eso es lo que aporta, eso es lo que beneficia a Montevideo y al Uruguay. Eso es lo que necesitamos. Ahora, todas las demás teorías, bien respetadas, pero no todas tienen razón. El último tema por mi parte. Cerca de estas zonas mencionadas hay un edificio que hace poco se reabrió, por lo menos para la visita, que es la vieja Estación Central. ¿Qué se puede saber del futuro, de los proyectos que pueda haber? ¿Qué ideas están en la vuelta? ¿Qué procesos se van a seguir? Bueno, antes de las ideas que hay, y hay muchas y estamos trabajando en ellas para no perder tiempo, antes de las ideas tenemos que lograr la posesión del bien ese, porque solo hemos logrado la custodia, porque el juicio sigue. Continúa. Y el conflicto sigue. Hace no sé cuántos años que está planteado, ¿verdad? Y sigue.
nosotros queremos tomar la posesión para poder con esa posesión hacer un llamado para que se pueda concretar alguna de esas muchas ideas. Seguramente también ahí surgirá la discusión de qué hacer, pero bienvenidas esas discusiones en la medida que al final del camino nos dejen resultados. Bien, bienvenida entonces el debate y la discusión. Gracias, Rosy, por haber estado aquí en esta mesa de Informe Capital. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.